Casa de muñecas. Colocó cuidadosamente los recipientes y los utensilios sobre la mesa, alineados como si fueran parte de un ritual meticuloso. Con manos firmes, buscó el punto exacto, ese delgado hilo bajo la superficie, apenas perceptible si uno no sabía dónde mirar. Al insertar el tubo hubo una leve resistencia, seguida por una lentitud fluida, constante, casi serena. Gota tras gota, el líquido fue descendiendo por el tubo, con un color oscuro, que parecía absorber la luz en su trayecto. El sonido era leve, casi inaudible, un goteo rítmico, casi hipnótico, como el de una tormenta distante atrapada en una botella. En la cubeta, la superficie se fue cubriendo poco a poco, quieta, con una calma que tenía algo de ceremonia. Cada tanto ajustaba la inclinación, vigilando que nada se detuviera. No tenía prisa. Lo importante era que el proceso fuera limpio, silencioso, ordenado. Finalizada la labor, solo restaba el último toque, ejecutado con la precisión gélida que lo definía. La madrugada del 7 de enero llegó con un aire afilado como una cuchilla, que se colaba por cada rendija. En el interior de la casa reinaba el silencio denso, alterado solo por la suave respiración de Dionisio. Miró con cariño paternal la figura que descansaba sobre la colcha de color rosa que cubría la cama, y volvió al baño. Tomó los restos y los ofreció a la trituradora, cuya boca inmensa se asemejaba a la entrada a un abismo. En el silencio, la trituradora cobró vida con un rugido mecánico que lo desgarró, engullendo los restos con un estruendo voraz. La masa que emergió de sus entrañas la retiró en una bolsa negra que colocó sobre la extensión protectora del suelo. Con movimientos pausados, retiró el plástico de la baldosa fría, deslizándolo como una piel ajena que ya no tenía propósito. La dobló con precisión, cuidando que los pliegues encerraran cualquier resto de memoria, envolviendo la bolsa con los restos triturados. Al terminar, introdujo todo en otra bolsa, negra, gruesa, más grande, que se cerró con un susurro seco, como si tragara un secreto. Se volvió hacia la camilla. La plegó con la misma calma meticulosa con la que se oculta algo sagrado y prohibido. No hubo chirridos ni quejas del metal, solo el roce del mecanismo encajando en sí mismo. La empujó dentro del armario del fondo, donde desapareció sin dificultad, como si hubiese sido tragada por la casa misma. Lo había preparado todo con esmero, como cada vez. No se podía dejar nada al azar. Limpió todo con pulcritud obsesiva. El drenaje había sido eficaz. No había una sola mancha fuera de lugar. En el baño, de proporciones inquietantes y temperatura glacial, la luz blanca bañaba cada superficie con una claridad que no perdonaba imperfecciones. Los estantes relucían, los utensilios estaban dispuestos con precisión milimétrica. Cada movimiento dentro de aquel espacio era exacto, medido. Más que un baño, parecía un quirófano. Dionisio regresó al dormitorio. Sus ojos flotaron sobre la cama sin realmente detenerse.
y una sonrisa de una ternura casi onírica se deslizó sobre sus labios. Se colocó la gabardina con un gesto automático, casi ceremonioso, y tomó la bolsa de plástico por el asa. Descendió la escalera desde el primer piso con una cadencia sigilosa, cada peldaño aceptando su peso sin el menor crujido. Al llegar al vestíbulo abrió la puerta principal y la cerró tras de sí, comprobando el cerrojo una vez, luego otra y una tercera más, como un rito aprendido. Repitió el mismo ritual con la cancela de hierro forjado que daba a la calle. Guardó las llaves en el bolsillo de la gabardina. Caminó más de media hora, con paso tranquilo, dejando que la bruma de la madrugada le envolviera como una sábana húmeda. Era domingo, y el bullicio de la cabalgada del 5 de enero ya quedaba lejos. Ahora, entre las esquinas húmedas y los contenedores repletos de cajas vacías y juguetes olvidados, se sentía una quietud extraña. Los niños jugaban con sus regalos nuevos. Los viejos eran descartados, arrojados como trastos rotos. Muñecas sin brazos, peluches con los ojos hundidos, bicicletas cojas. Primero fue solo una pierna, delgada, asomando por detrás de un cubo verde. Estaba doblada de una forma antinatural, rígida por el frío. A medida que se acercaba, su expresión cambió. Una sonrisa discreta comenzó a formarse en su rostro, como si algo dentro de él reconociera lo que veía. No era horror, era satisfacción. Abrió la tapa del cubo verde y tiró la bolsa que llevaba consigo. Se agachó y tomó el pequeño cuerpo desnudo en brazos. Con una delicadeza casi sacrílega, apartó la pequeña mano que velaba el rostro inexpresivo. Bajo la pálida luz, 2 gemas, 2 zafiros sin alma, revelaron su brillo vidrioso al abrirse. La perfección de las facciones era escalofriante, una máscara de inocencia petrificada. El rostro era perfecto, la expresión obediente. Al incorporarse, sin soltar el pequeño e inerte cuerpo, vio el cartel en el poste cercano, a medio desprenderse por la humedad. Lo había visto antes, en varias esquinas. Lo describía todo con detalle. Rosa Quintero, desaparecida el 5 de enero durante la cabalgata. Niña, 6 años, cabello lacio castaño claro, ojos azules. Vestía un abrigo azul marino, un vestido azul cielo y zapatos blancos. Última vez vista en la avenida principal a las 18:45 horas. Una foto de la niña presidía el cartel que ondeó suavemente con el viento. Se alejó del cartel sin mirar atrás, con ella aún en brazos, ligera como un suspiro. Caminó en silencio por las calles que conocía bien, pero que esa madrugada parecían distintas, más quietas, como si el aire mismo contuviera la respiración. Pasó frente a casas adosadas, árboles recortados con precisión, farolas de luz cálida que apenas alcanzabas a iluminar. Al llegar al final de la calle, giró hacia una avenida más amplia, donde las casas crecían en tamaño y también en silencio. Su chalet se encontraba en una de las esquinas, protegido por una valla blanca y un seto perfectamente recortado. Dionisio sacó la llave del bolsillo de la gabardina con una mano.
La giró con cuidado en la cerradura y empujó la cancela de hierro forjado, que se abrió con un leve chirrido, como si protestara en voz baja. La cerró tras de sí y comprobó el cerrojo 3 veces, con una meticulosidad obsesiva. Cruzó el jardín pisando la gravilla con cuidado de no hacer ruido, bordeando una fuente apagada y un sendero de piedra que conducía hasta la puerta principal. La casa, de fachada clara y tejado plano, tenía ventanas altas y simétricas, todas a oscuras. Parecía dormida. Abrió la puerta del chalet y la cerró. Repitió el gesto girando la llave con la misma precisión silenciosa. 1, 2, 3 veces, hasta asegurarse de que todo quedara exactamente como debía. No encendió la luz. El vestíbulo lo recibió con su aroma habitual, una mezcla de desinfectante y flores secas. Atravesó el pasillo, donde los retratos familiares colgaban en la penumbra como testigos mudos, y subió por la escalera de madera hasta el primer piso. Cada peldaño parecía reconocer su paso. Entró en el dormitorio empujando la puerta entreabierta con el hombro. Encendió la luz. La estancia estaba delicadamente decorada, de paredes pintadas de color rosa, peluches que descansaban sobre sillas de color rosa, cortinas con corazones y una alfombra mullida en forma de nube cubriendo parte del suelo. Miró hacia la cama. Ella seguía tal y como la había dejado. Sonrió, satisfecho. Se acercó al baúl al pie de la cama. Estaba cerrado con 2 cierres metálicos relucientes. Los abrió con una mano, levantando lentamente la tapa, como quien revela un tesoro oscuro. El interior estaba repleto de cuerpos de muñecas sin cabeza, perfectamente organizados como si se tratara de una colección, cada uno en su posición asignada, como dormitando. Algunos vestían pijamas infantiles, otros nada. Todos compartían esa misma condición, sin cabeza, sin manchas, sin resistencia, solo presencia. El olor era tenue pero reconocible, una mezcla de talco, plástico, tela vieja y algo más denso que se arrastraba por debajo, invisible. Miró con ternura el pequeño cuerpo que llevaba en los brazos y con decisión y precisión giró la pequeña cabeza sobre el cuello inerte y rígido y la desprendió del torso. Colocó el nuevo cuerpo encima del resto con una delicadeza casi amorosa. Lo acomodó para que no se torciera, para que no se aplastara. Luego cerró el baúl con el mismo cuidado con que se guarda algo frágil. Dionisio se acercó a la cama. A la derecha, encima de la pequeña y rosada mesita de noche, 2 repisas colgaban de la pared como altares discretos. Sobre ellas, una colección de cabezas de muñecas descansaba en fila, desprovistas de cuerpo, con ojos vidriosos que parecían seguir cada movimiento. La luz tenue les arrancaba reflejos extraños, dándoles vida por un instante y quitándosela al siguiente. Cada una con su gesto único. Algunas sonreían, otras parecían a punto de llorar. Un pequeño museo de expresiones detenidas. Se sentó en el borde de la cama con cuidado para no alterar la figura que descansaba en el centro. Abrió con cuidado el cajón de la mesilla y extrajo un pequeño tubo de pegamento instantáneo,
ya gastado en sus bordes por el uso. Con suma delicadeza fue abriendo los ojos de cristal de la cabeza sintética que no había soltado en ningún momento, aplicando una diminuta gota en la comisura de cada párpado. Sopló suavemente, como si calmara una herida, acelerando el secado con una ternura casi paternal. Sostuvo la cabeza a la altura de los ojos, girándola, para asegurarse de que la mirada permaneciera fija. Guardó el tubo de pegamento en el cajón y sacó un peine dorado, cuyo brillo mortecino danzaba sobre la grotesca cabellera postiza de la muñeca. Cada hebra sintética cedía con un susurro espectral bajo la caricia metódica del peine, hasta que una sonrisa, tan fina como un corte y tan fría como la tumba, se dibujó en los labios resecos de Dionisio, satisfecho al fin con el resultado. Sostuvo la pequeña cabeza unos segundos frente a sí, admirándola como quien contempla una obra terminada. Devolvió el peine en el cajón y volvió a sacar el pegamento. Con una precisión quirúrgica glacial, trazó un círculo perfecto de pegamento transparente sobre el borde del cuello de la muñeca, como si sellara una herida invisible. Dejó el tubo sobre la mesilla y, sin siquiera incorporar el torso, giró la cabeza con una lentitud que presagiaba horrores. Fijó sus ojos en el pequeño e inerte cuerpo que vestía un vestido de azul celeste, ahora marchito, y unos zapatitos blancos inmaculados que contrastaban grotescamente con lo que seguía. Las manos, diminutas y de una palidez casi vítrea, reposaban inertes sobre el vientre, como dos alas de un pequeño espectro, y donde debería haber un rostro infantil, solo había un vacío pulcro, una ausencia escalofriante que gritaba en un silencio atroz. Encajó la cabeza de la muñeca sobre el cuello perfectamente cortado y drenado, presionando con una posesividad tétrica la unión antinatural durante unos segundos eternos. Una presión firme, casi amorosa, aseguró la adhesión grotesca. Al retirar la mano, un escalofrío recorrió el aire viciado. Se irguió, dejando atrás el lecho de su obsesión. Ahora, la totalidad era aún más espantosa. Los ojos de cristal azul zafiro, incongruentemente bellos en el rostro inerte, lo seguían con una fijeza vacía, una sumisión helada que calaba hasta los huesos. La perfección del ensamblaje era una blasfemia muda. Pero la satisfacción inundó el rostro del monstruo en una sonrisa real y escalofriante al abarcar con la mirada su obra y el cuarto. Nada escapaba de su control. Todo estaba dispuesto para el siguiente acto. Si te atrapan las historias que erizan la piel y desafían la razón, suscríbete para no perderte ninguna de mis publicaciones. Compártelas para que más personas descubran relatos que resuenan en la penumbra. Porque la maldad no siempre tiene garras ni ojos inyectados en sangre. A veces lleva corbata, huele a colonia y te desea los buenos días. ¿Y tú? ¿Podrías notar el hedor de la muerte escondido tras una sonrisa educada? Hasta la próxima, queridos insomnes.